Pues ya estamos listos para iniciar esta sesión. Helen, te voy a pedir que des gracias, por favor. Sí. Gracias, papá. Gracias por este día. Gracias por lo que tú tienes hoy para nosotros, para alimento a nuestro espíritu, Padre, y para que nosotros sigamos creciendo en ti. Te damos gracias, papá, por lo que tienes hoy. Y gracias por los que estamos hoy aquí, sedientos de tu verdad, Padre. Gracias porque tú eres el responsable de que nosotros lleguemos a ser idénticos a tu Hijo Jesús. Te damos gracias por los que estamos y por los que no van a poder estar. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, gracias Helen. Pues estamos en la página 33 y hemos estado procesando con nuestro Padre la revelación de la importancia de vivir el llamamiento de Dios y que no sea un concepto bíblico, sino una realidad personal, ¿no? Soy llamado de Dios para ser hecho su hijo, y hemos estado viendo la escritura de Efesios 1, 4 al 5, y que esto es un predestino, lo cual quiere decir que no tengo ya más confusión de cuál es mi destino. Si recibo, obviamente recuerden que revelación es una invitación, y que cómo cada uno procesamos esa invitación determina si entramos a vivirlo, damos el paso de fe que es requerido para ubicarnos en la vivencia de eso que Dios nos ha hablado y mostrado, porque lo importante de la revelación es que no solamente escuchas aquí afuera, ni nada más escuchas aquí en tu corazón, sino que ves, ¿no? Alumbra los ojos de mi entendimiento para que yo vea, para que yo entienda lo que Dios me llama a vivir. Bueno, el llamamiento me da derechos por gracia que debo procesar para vivirlos, y vamos ahora a movernos. Les doy un resumen porque la sesión anterior sobre este tema fue hace 2 semanas. Y lo que hemos visto es que el llamamiento es uno, no hay muchos, es un llamamiento para todos, el llamamiento es absoluto, no deja nada fuera. Dios decidió irse al máximo de su... I'm just peachy. Al máximo de su amor, de su poder, de todo, para que este llamamiento incluyera absolutamente todo lo que Él es dado a nosotros. El llamamiento de Dios es específico, y vamos a entrar a ver eso el día de hoy, la claridad con la que Dios nos ha llamado, ¿no? Y el llamamiento de Dios es eterno, lo cual nos va a sacar del enfoque terrenal, temporal, para introducirnos al enfoque eterno y poder vivir el tiempo que nos queda en la tierra, comprendiendo la temporalidad de este tiempo que tenemos aquí, pero ya no viviendo sujetos a eso que opera en el ser humano, ¿no? Que es, no tengo nada seguro, no sé qué va a pasar, la incertidumbre, la confusión, todo eso. Si aceptamos cada uno vivir este llamamiento de Dios, va a ser desplazado y transformado por lo que Él nos permite vivir en su llamamiento. Entonces, estos son los
factores que hemos estado viendo sobre el llamamiento de Dios y vamos a movernos ahora a entender la especificación del llamamiento en Romanos capítulo 8, ¿no? Y vamos a leer, aquí tenemos en la hoja los versículos 28 y 30, 29 y 30, perdón, pero vamos a leer un poquito más para tener un contexto bien claro. Entonces, en primer lugar, esto que está siendo hablado en Romanos capítulo 8 es exclusivamente para los hijos. Y para eso vamos a hablar o vamos a escuchar nuevamente al Espíritu Santo hablarnos de esto en el versículo 15. Realmente, versículo 14, 17. Quiero invitar a Elizabeth que nos lea esta porción, por favor. Romanos 8, 14 al 17. Bueno, no sé, Elizabeth nos dijo que tenía sus niños ahí, quizá no es fácil para ella en este momento. Se los leo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, entramos a ver que esto habla a hijos. Si no hay adopción, esto no se aplica. Dice, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, dentro de este esquema, de esta verdad de la adopción de hijos, que se nos habla, ¿no? Y se nos está toda esta verdad que se describe en este capítulo, es para nosotros como hijos, bajo la tutela, el versículo 14 que leímos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿a dónde nos guía el Espíritu? Pues vamos ahora al versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está el llamamiento. Conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Este llamamiento otra vez. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que aquí tenemos específicamente qué contiene el llamamiento que Dios nos ha hecho. Y de parte suya, este llamamiento está resuelto. Él lo ha hecho y eso contrae
compromisos, obligaciones que Dios se hace contigo, conmigo, para cumplir su llamamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando una persona, hace unos minutos, Marco estaba platicando sobre el presidente de México, ¿no? Bueno, él ocupa un lugar, pero todo lo que necesita para hacer su trabajo le tiene que ser provisto para poder cumplir con las funciones de su posición, ¿no? Dentro del país. Y lo damos por hecho, ¿no? Todo está, toda la infraestructura, en fin, todo lo que se requiere para las funciones de esa oficina tienen que estar provistas. Ahora, lo que leímos en los primeros versículos dice que Dios nos ha dado el espíritu de adopción. Eso es donde empieza la provisión, porque sin eso no puedes nunca verte como hijo y jamás podrás aceptar vivir en semejanza con Jesús y con el Padre, fuera de esa provisión. Pero porque se te ha dado el espíritu de adopción, por el cual puedes llamar a Dios papá, ahora eres heredero o heredera de Dios y coherederos juntamente con Jesús. Y luego añade, si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él podamos ser glorificados. Y creo que es muy importante reafirmar lo que ya el Espíritu Santo nos ha aclarado al respecto. ¿Qué es padecer con Jesús? No es sufrir cosas, sino es lo que está en el capítulo 6 de Romanos, es morir juntamente con Él para ser resucitados juntamente con Él. Sí, porque de otra forma el entendimiento se va a, bueno, a los que les ha tocado sufrir cosas más terribles, pues ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, las persecuciones y los mártires que ha habido, pero no todos han sido mártires, no todos han sido perseguidos fuera de sus hogares y demás. Entonces, ¿de qué está hablando? Pues está hablando del padecimiento de la muerte, y a lo cual somos traídos por gracia para que haya un fin a nuestra existencia humana y podamos resucitar juntamente con Jesús y entrar a semejanza con Él por el nuevo nacimiento, por ser engendrados de Dios y nacidos de nuevo, nacidos de Dios. Entonces, de ese padecimiento está hablando el Espíritu Santo y en Romanos 8:17. Dado eso, dado el caso de que se trata de que cada uno de nosotros tengamos la provisión que nos permite vernos como hijos, vivir la realidad de ser hijos de Dios, entonces ahora viene la parte de cómo Dios nos va a habilitar. Y aquí lo que Él nos dice es, Él ya predestinó que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y eso es importantísimo, porque si no empiezas sabiendo a dónde vas o a dónde hay que llegar, pues entonces sería a ver qué sale, ¿no? Vamos a ver. Pero Dios no trabaja así. Cuando Él decide hacer algo, Él ya tiene previsto el fin de eso, el propósito. Y podemos verlo en sus obras, ¿no? Podemos verlo
Por ejemplo, la ciencia está tratando de entender cómo llegó a ocurrir lo que hoy es la creación. Y hay todas estas versiones, ¿no?, de posibilidades, incluyendo la teoría de la evolución y tantas cosas. Pero el creador no empezó adivinando, sino empezó definiendo. Y porque nuestras vidas se trata de una nueva creación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la especificación de qué se trata esta nueva creación? Y esta frase, predestinado para que yo sea hecho conforme a la imagen de Jesús, es donde cada uno de nosotros somos invitados a recibir esta especificación. Y es un término así muy técnico, ¿no? Pero es muy importante, porque si algo hemos conocido es la confusión que permea la identidad de todas las personas, ¿no? Cada vez que alguien desafía tu identidad y dice, güey, ¿tú quién eres? ¿O quién te crees? Eso le mueve el tapete a quien sea. Y cada persona ha construido su versión, ¿no?, de lo que es o lo que se cree. Pero aquí está Dios diciéndonos específicamente, conforme es una palabra muy perfecta, ¿sí? Es una palabra absoluta. Conforme es una palabra que no puede ser ignorada, porque exige igualdad perfecta, ¿sí? Por eso en Romanos 12 dice, no te conformes a este mundo. Ahí está esa palabra otra vez de conformación. Y no estamos hablando de conformismo. Sí, bueno, pues si aquí me conformo, no. Es ser hechos idénticos a Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a empezar a procesar eso. Y debido a que ninguno en este grupo es nuevo a estas palabras, creo que podemos entrar directamente a que cada uno de ustedes nos comparta hasta dónde va el trabajo del Espíritu Santo en traernos a este llamamiento. Aquí está. ¿De qué se trata el llamamiento? Hacer hechos idénticos a Jesús, no en concepto, sino en la vivencia. Pues vamos a empezar contigo, Marco. Coméntanos cómo va este trabajo en tu corazón. Bueno, pues Dios ha hecho un trabajo muy, muy hermoso, muy profundo. Me sacó de donde yo venía con desconfianza de Dios, con temor inconsciente de que Él me fuera a castigar, a lastimar, a destruir, y mucha desconfianza a Él, que pues se originó en mi infancia. Y Dios ha estado trabajando constantemente, limpiando todas esas ideas equivocadas que yo traía acerca de Él, desarraigando temores, y bueno, cada vez yo me siento más confiado, relajado, en paz, en sus manos, sin importar lo que esté viviendo.
y yo veo que está haciendo un trabajo pues perfecto, ¿no? Entiendo que no está terminado en el campo de la provisión, es donde él ha trabajado más y casi desde que recibí a Jesús, pero más intensamente a partir de que Dios me hizo entender la adopción y fue muy difícil para mí aceptar ser amado por Dios. Eh, Me costó trabajo, le costó trabajo a Dios, este, pero ya lo llevó a cabo, ya lo superó. Me siento hijo, me siento heredero, constato todos los días su provisión y su responsabilidad eh, de mi vida. Y bueno, pues estoy en ese proceso. Hay muchas cosas todavía que Abba tiene que arreglar y corregir en mí, pero lo está haciendo y yo veo muy firme, muy sólido el trabajo que él está haciendo. Eh, y bueno, estoy maravillado. Ahí ando. ¿Línea? Los veo muy quietecitos. Es que tu internet se interrumpió un ratito, pero creo que pudimos captar lo que Ah, nos ya. has Sí. compartido. Ok. Eh, siento que es importante insistir en que nos enfoquemos a vivir. Ya hemos sido enseñados a recibir una verdad y luego qué sucede, ¿no? La recibo para que Dios la haga vivir en mí. Si yo no me ocupo de recibir concretamente lo que Dios pone delante de mí, eso no va a operar en mi vida, no va a volverse parte de mí. Entonces, aquí estamos hablando de que todo empieza con esta predestinación de ser hechos conformes a la imagen de Jesús. ¿Y cómo voy yo en recibir eso? ¿Sí? Eh, Me encanta cómo está enmarcado, ¿no? Porque no dice en que logren, en que tengan la oportunidad, sino en que es una especificación, que fuesen hechos, que yo sea hecho. ¿Quién me va a hacer? Pues Dios me va a hacer conforme, idéntico a Jesús. Abba. ¿Dónde estoy yo en relación a esa especificación? ¿Quisieras elaborar un poquito más, Marco? Sí, sí, pues yo he recibido el propósito de Abba, lo he aceptado y él ha estado trabajando en este proceso. Eh, yo me siento hijo, estoy sintiéndome heredero, estoy en ese proceso, constatando su provisión y su cuidado a mi vida. Y todavía hay algunas cosas que me en el tapete, pero estoy en esta verdad. Y lo estoy recibiendo también, estoy creciendo, eh, ya me siento hijo, ya me siento heredero, todavía no lo vivo al 100%, pero veo con venir
veo venir la vivencia a mi vida, ¿no? No la vivo al 100, ya la estoy viviendo. Y sabe que no, yo no tengo que hacer nada más que recibir, aunque de repente me salgo, pero pues es parte del proceso de crecimiento que estoy teniendo. Confiado en quién está haciendo el trabajo, muy claro de que es la obra de Dios, que no es mi obra, y que son los tiempos de Dios, y que pues es el proceso de la calidad de Dios. Muy bien, gracias, Marco. Gracias. Helen, ¿cómo vas en esta parte? Ya está abierto. Ya. A ver si entendí la pregunta. En mi proceso, más bien en la obra de Dios, que papá está haciendo en mí, pues ahora yo ya me identifico como su hija y ya no estoy, bueno, ya hasta ni me sale de mi boca decir, me estoy saliendo de vivir la vida divina, sino que yo ya me siento dentro y sé que papá es la obra de él y sé que papá va a traer cosas que están en mi espíritu, que las va a traer que salgan. Eh, Cuando yo identifico lo que sale, pues le digo a papá que me limpie, ¿no? De lo que está saliendo, de lo que no es de él. Eso es lo que papá ha estado haciendo y lo que yo, con permitirle a él y ahora entiendo lo que es guardar su semilla, ¿no? Cuando él me da esa palabra, yo la guardo para vivirla. Y, y pues ahora estoy más y más identificándome como su hija y ya no me estoy viendo que le estoy fallando, que me estoy saliendo, que simplemente ahora lo recibo así. En áreas o en situaciones cuando yo he vivido miedo o angustia, pues es cuando yo clamo a mi padre, le digo con esa relación ahora que siento con él, con mi papá y que yo soy su hija, papá, siento esto, o sea, es una plática que yo tengo con él y le expreso lo que siento en el momento que estoy viviendo eso, y como él es el responsable y él sabe lo que yo necesito, entonces me siento con esa confianza. Cada vez que yo voy viviendo diferentes situaciones y yo voy participando con él de todo, pues es esa confianza y ese arraigo que se va haciendo en mí para otras situaciones que vengan, pues yo las vivo con él. Hay situaciones que no las vivo, pero no por eso yo ya me estoy sintiendo muy mal, sino que simplemente lo platico con él, papá, aquí no te viví, aquí, pues límpiame, y vengo a él a decirle, ¿no? Lo que siento, lo que pasó, si no lo viví con él, pero ya no estoy en esa, porque es que veo la diferencia de como antes, ¿no? Que, ay, ya otra vez fallé, otra vez me equivoqué, ya no estoy ahí. Ahora estoy en que soy su hija y que estoy, en en esta obra suya de estar cada vez que yo participo, porque también me he dado cuenta, si no participo yo me puedo ir por la vida así haciendo y pues no hace
efecto su semilla en mí. Entonces es eso, ¿no? Que yo esté guardando esa semilla y esté viviendo esa semilla para que pueda arraigarme. Yo sé que falta mucho y que van a venir muchas cosas más, muchas vivencias en las cuales yo voy a aprenderlo a vivir en esas cosas que vengan de todo tipo, pero ahora ya estoy ahí en esa posición de ser su hija y estarle viviendo y que él es responsable de mí. Y bueno, esa es la manera en que yo ahorita lo estoy viviendo en cada cosa y cuando pues no soy uno con él, pues no caer en esa condenación, simplemente platicarlo con él y decirle y que me limpie, ¿no? De lo que yo esté sintiendo en ese momento. Y, y cada vez es menos el estar cuestionando cosas. Estoy entrando en esa confianza con mi papá. Bueno, eso es lo que... Gracias, Helen, muchas gracias. Pues qué importante, ¿no? El avance del trabajo de Dios en tu corazón, que se va estableciendo ese llamamiento. ¿Cómo sé? Porque eso es como reacciona mi corazón. Empiezo a operar desde allí y vamos a hablar de mucho más de cómo vivir este llamamiento, ¿no? Elizabeth, ¿nos compartes, por favor? Perdón que hace rato nunca pude abrir mi micrófono para decirle que no podía. Pero lo que estoy viviendo es venir como a un sinceramiento con mi papá y con Jesús y con el Espíritu Santo de que, bueno, yo tengo un hermano mayor, mi hermano se llama Daniel, y lo admiro mucho y lo respeto mucho y en muchas cosas me gustaría llegar a ser como él, ¿no? Cuando sea grande. Y pero sé que tengo los mismos derechos que él con mi mamá, aunque él es su consentido, ¿verdad? Pero sé que en cuanto a hija, o sea, ser hija, tengo los mismos derechos, ¿verdad? Pero volteo con Jesús y digo, no, o sea, no estoy igual. Entonces ahí es donde me sincero con mi papá y le digo, veo que no estoy ahí, pero quiero, ¿verdad? Entonces recibo el llamamiento que él quiere que yo me vea así igual que Jesús, aunque ya lo había en mi entendimiento, entendía que eso era lo que estábamos haciendo, transformarme a la imagen de Jesús. Ya de manera práctica ya no arrancábamos igual, porque Jesús, mi hermano mayor, pues, o sea, yo no me sé igual a él ahorita. O sea, entiendo que en el espíritu ya es, ¿verdad? Pero estoy aprendiendo a entender, o sea, a que él me dé el todo, ¿no? Pero ya vi, por lo menos ya vi que aunque me quería hacer yo quizás coco wash de que sí, sí, entiendo, sí sé, sí creo, en la hora de arrancar, pues no, en la manera práctica no era igual. Entonces estoy viniendo a sincerarme con él y decirle quiero. Y ahí estoy yo. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias a cada uno por lo que nos ha compartido, porque nos muestra en dónde estamos en la vivencia de este llamamiento. Entonces, lo importante es asegurar que hemos entrado a vivir el llamamiento, ¿sí?
permitirle al Espíritu Santo mostrarte, como Elizabeth acaba de decir, ¿no? Darme cuenta de que esto es algo donde todavía no me veo viviéndolo. Y mucho de eso tiene que ver con los conceptos que hay en nosotros todavía de la cuestión de que yo tengo que lograr. Y no sabemos hasta dónde está arraigado eso en nosotros. Eso no nos toca a nosotros definirlo, sino prestarnos al trabajo del Espíritu Santo para descubrir en nosotros todas esas raíces, esos argumentos que han sido parte de nuestro entendimiento, de nuestra manera de vernos. Entonces, observen que cada vez que el Espíritu Santo nos trae a recibir verdad, tenemos que volver a la sencillez de un niño. ¿Sí? No puedes recibir verdad con la mente del adulto humano, porque es locura. Y entonces la verdad escrita en las palabras de Jesús y por el Espíritu Santo en las cartas de Pedro, donde Jesús dice, si no te haces, si te vuelves como niño, no puedes entrar al reino de Dios, son absolutamente correctas. Y en 1 de Pedro capítulo 2, donde se nos dice, desecha toda malicia, toda envidia y todas las detracciones, y desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Entonces aquí empieza el asunto de asegurar que he recibido este llamamiento de Dios correctamente. ¿Sí? Y humillar mi pensamiento, mi mente, mi corazón, para recibir con mansedumbre. Es otra escritura donde dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Me encanta cómo Dios comunica, ¿no?, las cosas, porque recibir con mansedumbre quiere decir recibir la promesa que Dios me está haciendo. Recibir lo que Él me dice con la expectativa de que Él lo cumpla, que es el oír con fe. ¿Sí? En Hebreos 4 se nos dice que Israel no pudo entrar por no oír con fe. ¿Qué es el oír con fe? El oír con fe es esto que estoy escuchando, Dios lo va a hacer en mi vida. Entonces, la primera regla de recibir el llamamiento correctamente es recibirlo en el entendido, en la expectativa. Por eso es la esperanza del llamamiento, de quién lo va a cumplir. Aceptar que en el corazón de Abba estaba predestinarme para que fuese hecho conforme a la imagen de Jesús. Es ubicarme en su voluntad y asentir o estar de acuerdo a que Él lo cumpla. Pero ese asentimiento no es pasivo, ¿sí?, ni de parte de Dios ni de parte mía. Este es un punto muy importante, porque un asentimiento pasivo es, sí, yo estoy de acuerdo, pues ay, a ver cómo. Y entonces vienen mis vivencias, ¿no? Como comunicaba Elizabeth ahorita, bueno, a la hora de la vivencia no me veo allí. ¿Qué hago entonces? Helen dice, pues ya no voy a condenación, ya no me siento
reprobada, ¿no? Por no vivirlo, sino que estoy aprendiendo a vivir la esperanza de mi llamamiento. ¿Qué es eso? Pues yo tengo la expectativa, porque ya recibí el llamamiento, de que mi existencia sea idéntica a Jesús. Y cada asunto en mi vida, esta mañana yo tuve un evento donde el Espíritu Santo me mostró que mi ubicación no estaba en vivir ese evento como Jesús. Y no pasó nada grave que pudiéramos decir, pero ese evento sirvió para retomar el llamamiento, ¿sí? Y permitirle a Dios trabajar lo que Él va a estar trabajando en mi corazón para traerme a la vivencia de Jesús, porque esta vivencia no es que es un poquito mejor, ¿no? No es que me parezca un poquito a Jesús, sino es conforme a Jesús. Es que la plenitud de lo que Jesús es, yo lo viva. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto nos introduce, nos inmerse en un enfoque personal, donde todo mi asunto, Dios quiere traerlo a la expectativa de que Él me traiga a la plenitud de Jesús. Si recuerdan, cuando empezamos a ver las operaciones del Espíritu Santo, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, se nos comunicó allí 4 operaciones: revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia. Y luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que Dios quiere establecer en cada uno de nuestros corazones. ¿Dónde está tu expectativa? ¿Qué es lo que esperas ser? Y Él sabe que nosotros, sin la insistencia del Espíritu Santo, nos quedaríamos muy, muy lejos de ser idénticos a Jesús. Nos quedaríamos completamente satisfechos de ya no tener los vicios, las esclavitudes y las necesidades que teníamos antes. Y con un poquito de la manifestación de Dios en nuestra vida ya, mira ya, ¿sí? Pero ese no es el llamamiento. Entonces, si yo me detengo y no aprendo a vivir la esperanza del llamamiento, pues no lo voy a permitir. Por eso decía hace un momento, la vivencia no es pasiva, ni de parte de Dios, ni de parte mía. Pero no puedo vivir sin entendimiento de a qué me llamó. Y entonces cuando Él establece, te llamé a que seas hecho, fíjate, te llamé a que seas hecho conforme a la imagen de mi Hijo. Entonces mi enfoque va a estar en ser hecho. ¿Sí? No me voy a calificar porque no soy todavía. Y por favor escuchen esto con mucha atención. Porque si yo vivo enfocado en lo que no soy, no estoy enfocado en ser hecho. Eso no es la expectativa correcta. Pero si mi enfoque está en ser hecho conforme a la imagen de Jesús, entonces todos los eventos que vivo, el que yo viví esta mañana,
Se trata de ser hecho. ¿Y quién me va a hacer? Bueno, pues va a ser mi Padre. Pues ya estamos de acuerdo, ¿se dan cuenta? Él está comprometido a hacerme conforme a la imagen de Jesús, y yo estoy comprometido a que me haga conforme a la imagen de Jesús. Ahora viene el día que voy a vivir hoy, y en este día Él quiere avanzar su trabajo. Es como cuando tú ves una construcción de un edificio, ¿no? Cada día hay un avance. Si los trabajadores están haciendo cumpliendo su responsabilidad, se va integrando otra parte y otra parte y otra parte del edificio y se va completando. Bueno, eso es precisamente lo que está ocurriendo por el trabajo del Espíritu Santo. Quiero llevarlos a Primera de Pedro, capítulo 2, otra vez, donde empezó diciendo como niños recién nacidos. El versículo 3 y 4, Primera de Pedro 2, 3 y 4, dice, acercándoos a Él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién está edificando a quién? ¿Sí? ¿Quién está haciendo a quién? Bueno, vamos a vernos entonces en ese asunto de ser hechura suya. Efesios 2:10, soy hechura suya. Ser hechos conformes a la imagen de Jesús. Es ese trabajo que Dios se compromete a hacer y que yo voy a vivir permitiéndoselo. Eso entonces nos va a permitir participar correctamente en las obras de Dios. ¿De qué se tratan las obras de Dios? De hacerme conforme a la imagen de Jesús para que yo sea hecho idéntico a Él. El primer asunto es aceptar el llamamiento a semejanza con Jesús. Estoy de acuerdo con eso. Porque una vez que aceptas eso, mira, cuando tú entras en una transacción con una persona, una entidad, lo que sea, y te dicen, tú vas, por ejemplo, Marco fue a que le hicieran la operación de sus ojos, ¿no? Entonces asentiste a que te hicieran esa operación y los doctores asintieron a hacerte la intervención. ¿Qué pasa si entras al día que te van a hacer la operación y te dicen, abra la boca, ¿no? Y se ponen a trabajar en tus dientes en lugar de en tus ojos. ¿Qué dices? Pues ese no es el trato. Yo no vine a que me arreglen los dientes, yo vine a que me operen los ojos, ¿no? ¿Y cuál es la expectativa? Pues recibir el beneficio de este servicio para que yo recobre mi vista. Y vives el proceso de permitirles hacer su trabajo con la expectativa de recibir el beneficio. Sencillo, ¿no? Eso es lógico, eso es entendible. No fuiste a que te pusieran las pestañas en curva, no fuiste a que te pusieran lentes oscuros, fuiste a que te intervinieran las cataratas que estaban impidiendo tu visión. ¿Cierto? Entonces, una vez que yo he especificado de qué se trataba,
podemos vivir el proceso porque hay un entendimiento mutuo y una expectativa que nos permite, en tu caso, someterte al procedimiento, ¿no? Y a lo que eso implica, que hubo malestar o dolor, está bien, es parte del proceso, lo vives porque hay una expectativa. Bueno, ¿se dan cuenta por qué aquí está el inicio del trabajo de Dios? En traernos a estar de acuerdo en lo que Él nos ha llamado a hacer. Si no se logra ese acuerdo, no vamos a permitirle a Él hacer lo que Él tiene que hacer para cumplir su propósito en nuestras vidas. Así que el Espíritu Santo va a trabajar esta parte enormemente, con mucha atención. De otra forma, seguimos enfrascados en cosas inferiores, ¿sí? Nuestra expectativa está en lo que Jesús llamó parches, ¿no? Ponerle remiendo a las situaciones que enfrentamos en lugar de estar viviendo el llamamiento de Dios. Y permitir que esas situaciones sean parte de cómo somos hechos, semejantes a Jesús. Los 10 leprosos que vinieron a Jesús buscaban la solución a su lepra, no a sus vidas. ¿Sí? Entonces, Dios, que conoce tu corazón y el mío, sabe perfectamente que si Él no especifica y trabaja en mi corazón para que yo venga a fe con respecto a su llamado, no lo voy a vivir. Y esto nos va a dar entendimiento de lo que hemos vivido personalmente y de lo que vemos a muchas personas vivir. Y por qué hay tantas versiones, ¿no? De lo que es y de lo que no es y de cómo es la vida con Dios. Y tantas divisiones y disensiones y tantas cosas, porque, pues sí, fíjate, si yo encuentro mi identidad en, no sé, puede ser el de ya no ser adicto, por ejemplo, ¿no? Si estaba viviendo una adicción, por ejemplo, a, no sé, lo que sea, drogas, alcohol, y ya no lo soy, y eso me hace diferente y me da un testimonio y eso me permite hablar de eso, etcétera, pues a lo mejor está allí, ¿no? Ya encontré mi nicho, ya encontré una identidad y algo de qué hablarle a otros, impactar sus vidas, hablarles de Dios, etcétera. Pero sí, qué bueno, ¿no? Que ya no estoy en esa esclavitud, pero ahora ya caí en otra. Porque no estoy viviendo el llamamiento de Dios. Y por eso el Espíritu Santo nos dice en las palabras que le dio a Pablo, dice, me olvido de lo que queda atrás. Qué bueno que ya no estoy donde estaba yo ayer. Pero eso no me permite detenerme. Me extiendo a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra vez, ahí está la palabra, el llamamiento, el llamamiento, el llamamiento. Cuando yo creía que Dios me había llamado a un tipo de ministerio, mi enfoque estaba en eso. Es que para cumplir mi llamamiento tengo que estar haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, si tú piensas que Dios te llamó a cantar, pues
te tienes que ocupar de cantar porque es tu llamamiento. Si piensas que Dios te llamó a lo que sea, ¿se dan cuenta? Todos los diferentes conceptos que puede haber y allí nos enfocamos y nos invertimos y luego resulta que no tenemos la vivencia de Cristo porque hemos corrompido realmente el llamamiento de Dios. No porque lo otro sea malo, sino porque es inferior, ¿sí? Porque se ha adulterado, se ha contaminado la pureza del llamamiento de Dios a nuestra vida. Entonces vamos a procesar esto, ¿sí? La importancia de recibir el paquete completo y de permitirle a Dios purificar ese llamamiento en tu corazón. Que cuando decides recibir esta verdad, Él empiece a mostrarte todos los conceptos y todas las cosas que no permiten que esta semilla germine, arraigue, crezca y fructifique en tu vida, porque está compitiendo con cosas. Sí, Él tiene que santificarnos por completo, ¿no? Y si pudiésemos entrar a vivir este llamamiento sin estorbos, pues esto sería una cosa asombrosa, ¿no? Y vamos a ver cómo avanza la obra de Dios en una vida donde estas cosas se resuelven rápido porque la persona entró al llamamiento de Dios, no se atoró en... Y peor cuando ya nos hemos invertido, ¿no? Recuerdo en este momento el evento donde estábamos hablando de cosas relativas a esto y una de las personas conmovida profundamente llorando amargamente me decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Después de 36 años de estar equivocado, ¿no? Nuestro corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu tesoro se ha convertido, tu inversión en el llamamiento equivocado, por ejemplo, pues entonces es muy doloroso, ¿no? Cuando somos traídos a redargüimiento sobre todo lo que era madera, heno y hojarasca, que tiene que ser consumido, que tiene que ser removido para que pueda cumplirse la obra de Dios en mí. Entonces, bueno. Por eso decía el Espíritu Santo la semana pasada que en cada circunstancia donde se trata de mí, ¿verdad? ¿Qué quieres hacer aquí conmigo? Totalmente. Vivir el llamamiento es, hazme como Jesús es. Y por eso es que ya no entras a condenación, porque donde no eres, no es tu responsabilidad. ¿Sí? Mi responsabilidad es permitírselo. Pero es que en mi entendimiento pasado era, ¿cómo vamos a bendecir? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo le damos? ¿Qué quieres darle a esa persona? ¿Verdad? Nunca era, o sea, conmigo. ¿Qué es la cosa conmigo? Pues, ¿qué es lo que está cambiando? Y puedes ver lo que ocurre. Si se trata de que yo viva
semejanza con Jesús. Entonces me ocupo de vivir eso y naturalmente va a fluir lo que Dios quiere hacer hacia afuera, ¿no? Y si mi enfoque está hacia afuera, entonces no se cumple el llamamiento de Dios en mí, no lo permito, porque vivo de eventos, vivo de tantas distracciones, ¿no? Y todo puede volverse una distracción. Eso es lo delicado de esto. Sí, porque puedo distraerme con, por ejemplo, estas sesiones, ¿no? Pueden volverse una distracción. Donde, ok, nos ocupamos de estar procesando escrituras, información, etcétera, pero no estoy viviendo el llamamiento de Dios. Y voy midiendo mi éxito por los eventos que van sucediendo o no, y me desvío, mi enfoque no está en ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Marco, ¿qué estás recibiendo aquí? Pues que es muy fácil desviarse si no tenemos claro el llamamiento, ¿no? Que podemos poner nuestra mirada en otras cosas y no permitir que Abba cumpla lo que tiene preparado para nosotros, ¿no? Que es muy importante el tema de enfocarnos en el llamamiento, ¿no? El enfoque en el llamamiento, en la razón de ser de lo que estamos viviendo en este momento. Y con respecto al contenido del llamamiento, ¿qué estás recibiendo? No, pues yo recibo ese llamamiento y lo quiero vivir, estoy de acuerdo en vivirlo, lo tengo claro y quiero vivirlo, ¿no? De hecho, creo que lo estoy viviendo. Pero sí, eventualmente pues me enfocaba fuera de este llamamiento en otras cosas, como tú dices, en eventos, en resolver situaciones, sin tomar en cuenta que las situaciones, si estoy bien enfocado en el llamamiento, esas mismas situaciones me llevan a vivir el llamamiento. De hecho, todas mis situaciones, toda mi vida, todo lo que estoy viviendo, forma parte de ese llamamiento si yo permito que Abba lo realice, lo lleve a cabo, ¿no? Y participo junto con él en esto. Gracias, Marco. Sí. Helen. Pues yo estoy recibiendo que si no estoy enfocada en que voy a ser hecha idéntica a Jesús, pues no puedo estar viviendo el llamamiento, ¿no? Entonces, es eso, estar claro en que ese llamamiento es que mi papá me va a hacer idéntica a su Hijo Jesús. Y es lo primordial, ¿no? Para poder vivir ese llamamiento. Si no, de otra manera no podríamos, porque estuviéramos en esas distracciones, ¿no? En esos eventos y nuestro enfoque que estamos siendo transformados. Eso es lo que estoy recibiendo. Gracias, Helen. Elizabeth.
El Espíritu me estaba llevando a Hebreos 9:15, que dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Entonces, estar permitiéndole a Cristo que purifique mi conciencia de todos los conceptos que me metían el pie para recibir. Es lo que me está dando el Espíritu Santo. Maravilloso. Maravilloso, gracias. Vamos a Colosenses, el capítulo 3. Y vamos a permitirle al Espíritu Santo ampliar y reforzar la importancia de tu parte, mi parte, en vivir el llamamiento de Dios. ¿Cómo se vive? En esperanza viva. Versículo 1 dice: si pues he resucitado con Cristo, busco las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque he muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, mi vida, se manifieste, entonces también yo seré manifestado con él en gloria. Hago pues morir lo terrenal en mí: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales anduve en otro tiempo cuando vivía en ellas. Pero ahora dejo también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira, y me despojo del viejo hombre con sus hechos y me revisto del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que me creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esto va a requerir tiempo con el Espíritu Santo, pero es una parte importantísima de cómo se vive este llamamiento. ¿Sí? Dios está listo a cumplirlo. Esto no es una nueva idea que Él está viendo cómo le va a hacer. Este es un propósito eterno, predestinado y por lo tanto previsto y provisto, ya iniciado en nuestros corazones por la dádiva del Espíritu Santo que nos es dado en garantía, recuerden. Pero estas garantías son vivas, no son conceptuales, ¿no? El Espíritu Santo viene a hacer este trabajo y ahora estas instrucciones son cómo se vive. Bueno, Él me dice: ¿dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu enfoque? Y me da específicos, ¿no? Despójate del viejo hombre, revístete del nuevo, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bueno, vamos a, eso queda allí como una mesa grande, ¿no? De la cual estar comiendo. Vamos a Corintios, segunda de Corintios, el capítulo 3. Y otra vez el Espíritu Santo los puede guiar a leer todo el capítulo, todo el libro, pero esto habla, la última parte, habla de
del cumplimiento de este llamamiento, porque habla del contraste entre los dos pactos, todo este capítulo, ¿no? Y empezando con el versículo 12, dice, así que teniendo tal esperanza, recuerden, la esperanza del llamamiento es lo que estamos recibiendo, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Acabamos de ver en Colosenses, ¿dónde pongo mi mira? Y aquí está diciendo el peligro de fijar mi vista en cosas temporales, en lugar de en cosas eternas. Si yo puedo vivir hoy, tengo asuntos de negocios, tengo asuntos de salud, tengo asuntos familiares, tengo todo tipo de cosas que tengo que enfrentar, pero ¿con qué perspectiva lo voy a enfrentar? ¿Temporal o eterna? ¿Humana o divina? ¿Como sujeto a las reglas y asuntos humanos o como sujeto a el llamamiento eterno de ser hecho? Porque ese es el llamamiento, ser hecho. Es bien importante, ser hecho idéntico a Jesús. Entonces, se dan cuenta, esto es maravilloso porque nos permite entender que el enfoque lo fijo yo. Yo decido en dónde me enfoco, en qué me enfoco, en dónde pongo mi vista. Versículo 14, hablando de Israel, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Cómo se aplica esto a tu vida y a la mía? ¿Vivir con velo o vivir en luz? ¿Sí? Si yo sigo aceptando, pues es que nadie sabe, es que está difícil, es que esto, ¿quién sabe? Entonces acepto vivir bajo un velo. Pero si entro a luz, no hay nada más que aclarar. El misterio está descubierto ante mis ojos. Mi razón de ser hecho idéntico a Jesús. La manera en que eso va a ser hecho, por el Espíritu Santo que me ha sido dado, y la vivencia de eso, en que yo aprenda a poner mi enfoque en Jesús. No en el concepto humano de tener los ojos en Jesús para que no me pierda yo, ¿no? Porque desde la condición humana necesito estar viendo a alguien superior a mí, etcétera. Sino tener los ojos en Jesús para ser hecho como Él es. Vamos a verlo aquí en los últimos versículos. Dice, por tanto, porque el Espíritu del Señor está en mí, yo ya no vivo en tinieblas, etcétera. Nosotros todos, personalízalo, yo, mirando a cara descubierta, no sin velo, no con velo, la gloria, como en un espejo, la gloria del Señor, soy transformado de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y aquí está algo maravilloso, ¿sí? Soy transformado de gloria en gloria.
antes de entrar allí, ¿dónde está mi mirada? ¿Mirando qué? ¿Mirando a quién? Pues mirando a Jesús. ¿Para qué veo a Jesús? Para ser hecho como Él es, de gloria en gloria. ¿Qué es eso? Vivencia divina a vivencia divina. Recuerda que, y en la próxima sesión vamos a estar hablando del resto de la escritura que nos ocupa, Romanos 8, donde dice cómo Dios nos hace, ¿no? Nos llama, nos justifica, nos glorifica. Vamos a hablar de las vivencias específicas de cada aspecto de estas cosas. Pero hoy lo que el Espíritu Santo quiere traernos a entender es, este llamamiento es muy específico y necesitas recibirlo así para que lo puedas vivir. Y una vez que recibes el ser hecho idéntico a Jesús, ser hecho idéntico a Jesús, entonces te pones a vivir esa expectativa en todo. ¿Cómo? Poniendo tu enfoque en ser hecho como Jesús. Entonces, por ejemplo, enfrentas tu vida económica, ¿no? Y el asunto no es, para Dios, no es si hay o no hay dinero, sino es cómo vives. ¿Cómo vives eso? Y si tu enfoque está en vivirlo como Jesús, o tu enfoque está en que haya o no haya. ¿Te das cuenta? Y aplica eso a tus relaciones, aplica eso a todo, ¿no? ¿Cómo está viviendo mi espíritu esto? Y por supuesto que va a haber redargüimiento, ¿sí? Porque no se trata de ver si soy o no soy. No es un examen para ver si paso o repruebo. Es ser hecho conforme. Por eso dice, soy transformado de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque no era yo. Por eso tengo que ser transformado. Y cada evento que enfrento es para que Dios me haga como Jesús. No entro esperando, voy a ver si soy. Entro sabiendo que tengo que ser hecho. Mi expectativa está en ser hecho como Él es. Y si vivo esa expectativa, estoy viviendo la esperanza del llamado que Dios me ha hecho. Vamos de nuevo. Marco. Sí, hoy en la mañana era lo que Abba me estaba mostrando que cuán importante es tener los ojos en Jesús para vivir lo que vivo como Él lo vive, ¿no? Junto con Él, en Él. Y bueno, es maravilloso cómo Dios alinea estas cosas y permite que recibamos la provisión de verdad que requerimos para poder vivir esto. Entonces yo le doy gracias a mi Padre por esto que le está haciendo. Sí, es muy diferente vivir las situaciones queriendo resolver situaciones y no queriendo ser hecho como Jesús. Ahí está el meollo de la cosa, ¿no? Sí, sí.
vivir el llamamiento ya no me confunde entonces las situaciones que voy a enfrentar. Ujú. Porque no se trata de que todas las situaciones se alineen para que yo esté bien, sino se trata de que Claro. todas las situaciones me permitan ser hecho conforme a Jesús. Ujú. Y lo que busco del Espíritu Santo es que me muestre en Jesús lo que yo soy como hijo de Dios. Porque eso que me muestra es lo que yo voy a poder vivir. Y no estoy buscando en mí la capacidad, no estoy buscando en mí la sabiduría, no estoy buscando que yo tenga cómo hacerle, sino es ser hecho, ser hecho. Ujú. Es maravilloso porque eso inmediatamente te requiere descansar en Dios. O sea, no Claro, eres llamado a echarle ganas, claro. sino a permitirle a Él hacerte como Jesús. Ujú. Quiero vivir, sí, estoy de acuerdo en que me muestres a Jesús. Ah, así le hace Él, así le hago yo. Ahora Dios opera y vivo las obras de Dios. Y lo que no quiere en mí funcionar en esa libertad, en esa sencillez, es donde, Padre, límpiame. Estoy de acuerdo. Aquí surgen argumentos, aquí surgen temores, aquí surgen, santifícame. Gracias, Marco. Helen. Ahorita me quedé con Colosenses, donde papá me está detallando más cosas, pero al mismo tiempo vengo a ese descanso, como dices, Cris, porque ahorita que leía, ¿no? Todo pues lo que todavía sale de nuestra boca, ¿no? Todas las cosas que están en nosotros y que no es por mí que esto va a cambiar, sino por mi papá, ¿no? Que lo que va a hacer. Y a lo mejor si lo hubiese leído en otro tiempo, no lo hubiese recibido como hoy lo recibí. Porque papá bueno, todavía me va a explicar más, pero son detalles que nos está dando, ¿no? Y esa explicación que solo viviendo como hijos de luz en esta luz, lo podemos recibir y entender. Y ahorita que estaba leyendo, digo, bueno, gracias papá, porque no depende de mí el que todas estas cosas, ¿no? Es esto que dice que la ira, lo que sale de nuestra boca, modificar nuestras palabras y tantas cosas, o sea, no va a ser por mis esfuerzos, sino va a ser lo que papá va a transformar en mí. Y entonces al mismo tiempo me sorprende cómo lo estoy entendiendo, porque sé que es el Espíritu Santo, pero también vengo a ese descanso que no es mi responsabilidad. Gracias. Así es, y eso es vivir la esperanza. Si es la expectativa, nadie puede obligarte, pero tenemos que aprender a vivir el decir no. Ya no me someto a la impaciencia, la ira, la frustración, el temor, todo lo que haya sido, ¿no? Que haya habido en mí, ya no lo acepto. Quiero vivir la naturaleza de Dios en la dimensión en lo que lo vive Jesús. Ese es el punto. ¿Sí? Nunca, no, ya estoy mejor que antes. Si hubieras conocido cómo era, ¿no? No, fui llamado a semejanza con Jesús y Padre, continúa tu obra. Elizabeth. Pues sí, eso que saberme la identidad de Cristo en mí, o sea, conocerla y tener comunión con Él en mí,
va a poder permitir que Él se manifieste, ¿no? Que lo refleje así como dice 2 Corintios, y que Él se manifieste, o sea, que sea de adentro para afuera, realmente. Gracias. Y aquí creo que hay algo muy importante que nos puede ayudar muchísimo, es entender, el Espíritu Santo está listo a cumplir esta obra de Dios en mí todo el tiempo. Nunca va Él a desatender su responsabilidad conmigo. Pero está sujeto a lo que yo elija. ¿Sí? El Espíritu Santo nunca va a obligarme ni a manipularme, porque se trata de que yo resulte idéntico a Jesús, y Jesús no vive traumas, no vive temores, Él vive la libertad divina. Entonces eso hace que lo que yo elijo permite o no que el Espíritu Santo haga su trabajo. Por eso todas estas instrucciones de desecha, de despójate, de permite, o sea, revístete del nuevo hombre, etcétera, etcétera, son elecciones, no esfuerzos. Sí, son elecciones que cada uno tenemos que aprender a vivir. Eso es lo importante, es que elijo. Bueno, este es el punto final que siento de parte de Dios para estas sesiones. Si en mi corazón recibo este llamamiento y recibo el trabajo del Espíritu Santo para que purifique este llamamiento en mí. En otras palabras, que yo lo venga a entender prístinamente, como debe de ser. Y que Él que ve mi entendimiento, perfeccione ese entendimiento en mí. De todo lo que en mí no está entendiendo bien, pues que lo clarifique. Entonces me permite vivir el proceso, ¿no? De que se purifique esta palabra en mi corazón. De que todo lo que esté filtrando y contaminando, ¿cómo lo entiendo? Porque si tú no lo entiendes, ¿cómo lo vives? Entonces tiene que haber este trabajo de perfeccionamiento, de que se purifique el llamamiento de Dios en mí. Y con ello, la fe que requiero para vivirlo. Y aquí entonces entra esta parte de 2 Corintios 3, de gloria en gloria. Soy transformado de gloria en gloria. Ahí me está dando la respuesta de cómo va a ser hecho esto. ¿Se acuerdan de María? Que ella pregunta, ¿y cómo va a ser? Entonces, el ángel le dice, ¿cómo va a ser hecho? El Espíritu del Señor vendrá sobre ti, vas a concebir y se va a gestar en ti esta persona que va a ser llamado Hijo de Dios. Y ella responde, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿De acuerdo? Y se pone a vivir el proceso de que Dios haga. Y Dios hizo, y nació Jesús. Ok, exactamente igual. ¿Cómo va a ser hecho esto en mí? De gloria en gloria. Vas a ser transformado de gloria en gloria. Entonces entras a una vivencia que te desafía, ¿no? Pero tu corazón no está en, híjole, esto está duro, sino en la expectativa de gloria. Padre, dame la vivencia tuya en esta situación. Él tiene que hacer que funcionen las cosas divinamente en tu corazón, porque tú has elegido permitírselo. Y esa manifestación de Dios en ti es la gloria que va a cumplir la promesa en esta parte y en la que sigue y en la que sigue.
Y conforme tienes estas vivencias divinas, gloria en gloria, está siendo transformado. Es que me encanta que hemos llegado aquí. Porque nos da claridad, ¿no? ¿De qué se trata hoy? De gloria en gloria. Voy a vivir de gloria en gloria el llamamiento de mi Padre para ser hecho conforme a Jesús. Y esto le da un sentido divino al día de hoy, a lo que está frente a mí. Se desatan retos, situaciones donde, ¿de qué se trata? De gloria. Ahora entiendo cómo es vivir, que va uno viviendo de gloria en gloria. No me era claro eso, pero cada vez que vivo a mi papá es gloria. Cada vivencia, y entonces voy viviendo de gloria en gloria. Wow. Eso te trae a vivir en gozo, ¿no? Sí. Si no importa de qué se trate, es vivir la manifestación de Dios en tu vida, en tu corazón. Y eso incluye el redargüimiento, ¿sí? Porque en ese proceso voy a ser limpiado, ¿no? En ese proceso voy a ser purificado de lo que no funciona divinamente en mí. Entonces, me gozo en ese proceso, tanto como en lo demás. Cuando fluye la presencia de Dios de tu vida, maravilloso, ¿no? Es algo glorioso. Pero también es parte de eso el ser traído a ver las áreas que no están limpias todavía. Y entregarlas y disfrutar la obra de Dios en tu vida. Sí. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si damos gracias por lo que queda en nuestros corazones el día de hoy? Y nos vamos a vivir esta gloria y gloria. Marco, ¿quieres dar gracias, por favor? Gracias, Padre, por las bendiciones que cada día nos das, en particular por esta revelación que hoy nos haces y por pues enfocarnos a vivir la bendición tan grande que quieres darnos al hacernos como Jesús, tu Hijo, como nuestro hermano mayor. Queremos vivir esto y te pedimos que lo hagas como es tu propósito, que lo lleves a cabo, estamos de acuerdo y queremos colaborar, participar contigo en esta obra tuya, en nuestras vidas. En Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a disfrutar la obra de Dios. Amén. Bendiciones. Bendiciones.